¿Cómo están? Les damos la bienvenida a Senado Noticias Central en esta edición de resumen de día viernes 13 de diciembre, en esta ocasión donde estaremos repasando algunas de las informaciones más importantes que tuvo lugar durante esta semana acá en el Congreso Nacional, particularmente en el Senado. Vamos a partir por la que seguramente más atención trajo, la acusación constitucional en contra del ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, porque son varios los francos que se hablen a partir, ¿no es cierto?, de este fallo, de este juicio político. Una serie de interrogantes, por ejemplo, con las investigaciones penales que podrían afectarlo y que están en curso, ya que existen dos denuncias y dos querellas en contra del presidente Sebastián Piñera y que afectan directamente al ex ministro Andrés Chadwick. Las 4 acciones judiciales dicen relación con las violaciones a los derechos humanos ocurridas desde el 18 de octubre y por orden del fiscal nacional. Todas ellas serán investigadas por la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Peribancit. Si bien los antecedentes expuestos en la acusación constitucional no sirven como base para una denuncia penal, el Senado debe remitirlos por reglamento al tribunal competente. El exministro del Interior, Andrés Chadwick, podría tener responsabilidad penal en caso de que se consideren algunos de los antecedentes expuestos, como el hecho de haber tenido conocimiento de la comisión de delitos de lesa humanidad y no haberlo impedido, pudiendo hacerlo. Por lo pronto, y tras la votación de la noche del miércoles en el Senado, en la que ambos capítulos de la acusación constitucional fueron respaldados por 23 votos contra 18, Andrés Chadwick tendrá prohibido desempeñar cargos públicos por espacio de 5 años, sean esto o no de elección popular. Vamos a repasar varias de las declaraciones que tuvieron lugar esa noche de día miércoles. Reiterar con mi más profunda convicción mi inocencia. Mi inocencia frente a los cargos que se han formulado en la acusación constitucional que recién se ha aprobado. Acusación constitucional que considero injusta, infundada y politizada. En todo mi ejercicio como ministro de Estado, si de algo me he preocupado es precisamente que el orden público sea una realidad y que en ese orden público sean respetados los derechos humanos de todas las personas. Declaraciones que formaron parte, ¿no es cierto?, de la defensa también de Andrés Chadwick, que se dijo ser inocente, ¿no es cierto?, en todo momento. También hablaron la mesa del Senado, el presidente Jaime Quintana, el vicepresidente Alfonso Urresti y, por cierto, la oposición, que estuvo en este caso representada por el senador Juan Antonio Coloma. Preocupa escuchar a la vocera en sus declaraciones, da la impresión de que aquí se relativiza el tema. Es como si las violaciones de los derechos humanos alguien las pudiera poner en duda, cuando efectivamente si hay algo que ha dañado la imagen de Chile estos 54 días ha sido precisamente las violaciones a los derechos humanos que han existido, que hasta este minuto no tenían un responsable, y finalmente lo que ha hecho el Senado con esta votación de mayoría en ambos capítulos, es decir, aquí alguien tiene que hacerse responsable, asumir la responsabilidad política, constitucional y legal, según corresponda, de las violaciones a los derechos humanos. Que no se entienda que el ejercicio de una acción política constitucional, como es la acusación constitucional que establece la Constitución, se pretenda relativizar. Aquí hay violación a los derechos humanos. Aquí creemos, y así se fue considerado por la mayoría de los senadores, que hubo inacción, que no se dieron instrucciones para terminar con este tipo de situaciones. Destrucción de una serie de globos oculares, lesiones graves, detenciones ilegales, tocaciones, vejaciones, violaciones. De verdad, si uno se atañe al mérito de la acusación, podemos ver que era completamente infundada. No había, es imposible que alguien pueda sostener con seriedad de que había un esfuerzo deliberado del ministro Chadwick por generar omisiones que violentaron los derechos humanos. El senador Coloma, que representó al oficialismo justamente en la última de las declaraciones que se dieron esa noche del día miércoles, defendiendo, por cierto, al exministro del Interior. Día miércoles en la que también estaba estipulado que el Senado podría sesionar para ver el reajuste del sector público, sin embargo todo eso quedó en nada, lo recordamos porque seguramente esto va a ser materia de discusión, con 59 votos a favor y 66 en contra. Ese día la Cámara de Diputados rechazó
la idea de legislar el proyecto de ley del reajuste para el sector público que había sido presentado por el gobierno. Los parlamentarios descartaron la iniciativa de un reajuste nominal de 2,8% para los trabajadores que ganen igual o menos de 2 millones de pesos y un incremento de un 0,7 para quienes reciban remuneraciones superiores a esa cifra. Este planteamiento había sido alcanzado tras un acuerdo que reunía a 10 de los 16 gremios que componen la mesa del sector público. Luego del rechazo del proyecto, el gobierno tiene que insistir ante el Senado con el mismo proyecto, por cierto, abordando algún tipo de negociación, pero el mismo proyecto tiene que ser insistido ante el Senado, que debe aprobarlo por 2/3 de sus integrantes para que vuelva finalmente a la Cámara de Diputados, que tendrá que, ¿no es cierto?, replantearse esta votación, ya que solo podrá volver a rechazarlo con 2/3 de sus integrantes. Esto implicaría que ahí sí definitivamente el reajuste del sector público quedaría en nada, quedaría en cero. Hay declaraciones también de este tema. Cuando se rechaza la idea de legislar, lo que se está diciendo, quienes la rechazaron, es que aquí no hay reajuste. Es lo primero a tener claro. Este reajuste beneficia no solo a 1 millón de trabajadores, incluyendo el reajuste, pero también bonos, varios, sino que también a 2 millones de pensionados del Pilar Solidario con varios bonos. Quiero insistir en esto, se rechaza la idea de legislar. Esto es sorprendente, nos sorprende porque la verdad es que en la Comisión de Hacienda de la misma Cámara se había aprobado la idea de legislar por 8 votos contra 5. Ahora tenemos este mecanismo que hay que evaluar en torno a la insistencia. Eso debe ocurrir en el Senado. Luego el proyecto, si es aprobado en el Senado, vuelve a ser discutido en la Cámara, pero un llamado con toda tranquilidad y entendiendo las buenas relaciones que han existido entre el Parlamento y el Ejecutivo, es que eso siga ocurriendo en beneficio de los trabajadores. Acá se le ha dicho no a los trabajadores. Esto no es un gallito, esto finalmente es un tema que hay que superar lo antes posible y acá esperamos la colaboración de parte del Senado de manera que esa sesión se produzca lo antes posible. La sala del Senado ya seguramente el próximo martes deberá dar cuenta de esta insistencia y proceder a su votación, considerando que era un proyecto que además estaba con discusión inmediata. Revisamos ahora otro tema. El día jueves la Comisión de Hacienda también estuvo sesionando y de hecho despachó 2 temas que fueron aprobados por esta instancia ahí en el edificio del ex Congreso Nacional en Santiago. Nos referimos a, primero, el proyecto que busca modernizar la carrera funcionaria de Gendarmería. Lo fundamental del proyecto, que está en segundo trámite, plantea una bonificación al retiro para el personal que cumpla con ciertos requisitos. Se aumenta la planta de personal no uniformado en más de 1000 cargos. Se aumenta el monto también de la bonificación por egreso que se entrega una vez que se han cumplido 20 años de servicio y se incorpora el personal no uniformado no adscrito a DIPRECA para que acceda a esa bonificación y se duplica el número de ascensos en los próximos 5 años. Hay declaraciones de parte de Gendarmería, en este caso lo escuchamos a continuación. Esto ha sido fruto de un trabajo bastante extenso y amanecernos con los gremios discutiendo muchas de estas soluciones y hay que decirlo y reconocerlo que ha sido fruto de mucho trabajo. Y este año, para el 2020, ya tenemos más de 200 inscritos de la zona norte del país. Es una forma de cómo vamos a ir solucionando esta política de personal que por una parte tiene que reconocer las legítimas aspiraciones de cada uno. Por otra parte, la Comisión también en esa misma jornada despachó a la sala del Senado el proyecto que crea el justamente Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que reemplazará al actual Sename. La iniciativa establece la creación de centros de internación con un modelo de intervención técnico-profesional de reinserción y modifica la estructura del servicio. Además, contempla modificaciones penales en cuanto al método de intervención. Busca individualizar y estandarizar caso a caso a los adolescentes infractores de ley, enfatizando en el acompañamiento y evaluaciones periódicas, entre otras formas. Estuvo presente también en esa comisión el ministro de Justicia, Hernán Larraín. Y probablemente vamos a tener que seguir mejorando, pero creo yo que el esfuerzo que se ha hecho, la manera más individual, más personalizada, más profesional, más cuidada de trabajar el tema, a mí me hace pensar que vamos a estar mejor con este servicio que con lo que tenemos hoy día, que es nuevo además. Esto no es como en los otros servicios de protección, esto empezó el 2008 en Chile. Cambiamos de tema, les contamos ahora que la Comisión de Agricultura tuvo avances en materia de transparencia, esto en lo relativo al Código de Aguas, pero por cierto, los derechos de conservación volvieron a ser tema de debate.
La sesión ya había terminado y el subdirector de la DGA, Juan José Croco, el ex titular de esa repartición, Carlos Esteves, y los senadores de la Comisión de Agricultura seguían resolviendo dudas sobre la reforma al Código de Aguas, que en su más reciente sesión sumó 2 nuevas votaciones descritas como un avance en materia de transparencia para contar con información oficial de acuíferos desde la Dirección General de Aguas y que esta sea la instancia que proporcione criterios y no exclusivamente un reglamento del Ejecutivo. Lo que se pedía de parte del Ejecutivo es que esto quedara vía reglamento y nosotros, dado que es un punto específico y tan importante como es la calidad físico-química del agua, no quede al arbitrio de quizás 2 o 3 años de reglamento, independiente de que el Ejecutivo tiene toda la facultad para crearlo, que quede, digamos, establecido que efectivamente se hará esto con cierta frecuencia y que además será publicado los resultados con la misma frecuencia que se hagan los estudios en las páginas. La idea, y lo que quedó claro aquí, que no vamos a esperar reglamento y que en el fondo va a haber una cierta inmediatez con esta información que sea lo más transparente posible para todo Chile. Se votó un punto que era bien importante para mí, que es el tema de qué manera se hacen públicos, ¿cierto?, los informes de la Dirección General de Agua en relación a glaciares y en relación a calidad, cantidad del agua. Ahí, en mi opinión, se entregaban muchas facultades a un reglamento. Entonces, en mi opinión, entregar a un reglamento estas facultades contraviene toda la normativa constitucional y legal en relación a transparencia y al derecho constitucional de los ciudadanos a ejercer, ¿cierto?, su acceso a la información, digamos, más amplia, más profunda posible. Pero además de los derechos consultivos y no consultivos, el llamado uso de conservación, por ejemplo para operadores turísticos, volvió a la palestra debido a la indicación del Ejecutivo que, de acuerdo a los parlamentarios y asesores, es necesario precisar, debido a que apela a una exención tributaria que puede dar paso a vacíos si es que no se vincula a fines productivos. Lo que propone el gobierno es que si yo destino parte de los derechos de agua que tengo otorgado, registrado y como titular, destino a estos usos medioambientales de conservación, puedo, ¿cierto?, eximirme del pago de patente. Entonces, ese es un tema que a nosotros nos preocupa mucho porque es importante si esto va orientado efectivamente a destinar derechos de agua a la conservación y a disposiciones medioambientales, o esto puede abrir una pequeña brecha para empezar a eludir el pago de patente por no uso. Lo que sí tenemos todos claro que debe existir, así como hay uso consultivo, uso no consultivo, que exista un tercer uso que se llame de conservación. Lo que está planteando una parte de los senadores es que frente a que tú pidas un derecho de agua, 100 litros por segundo, por ejemplo, para uso de conservación, tienes que necesariamente agregarle un proyecto productivo, o un proyecto de conservación si fuera el caso, o un proyecto de turismo si también fuera el caso. Pero no puedes pedirlo porque sí. En el fondo, lo que no queremos es que este uso de conservación, que es tan loable el destino, se preste para malos usos y que de alguna manera se preste para evadir un pago de patente, que acuérdense, para que nos están escuchando, que cuando yo no uso el agua, no tengo boca toma, no extraigo, no tengo cómo demostrar que esa agua que pedí, que además me costó nada, no la uso, hoy día si no la uso tengo un cobro de patente que es exponencial. Mientras más años no la use, más pago. Se espera que este último punto sea parte de la votación la próxima semana, ya sea reformulando su contenido o eliminando la propuesta para establecer una nueva, siempre en el debate que la Comisión mantiene sobre la reforma al Código de Aguas. Repasamos ahora un tema que tiene que ver con el ámbito político. Nos referimos a la reelección y los límites que se buscan poner a través de un proyecto de ley que se está debatiendo ayer en la Comisión de Constitución del Senado. Un total de 33 indicaciones recibió el proyecto que busca limitar justamente la reelección de senadores, diputados, alcaldes, concejales y consejeros regionales, que está cumpliendo su segundo trámite en el Senado y que comenzó a ser estudiado en particular por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Para seguir perfeccionando esta iniciativa, la instancia acordó escuchar la opinión de la investigadora Marcela Ríos, a la Biblioteca del Congreso Nacional, al director regional de Idea Internacional para América Latina y el Caribe, Daniel Sobato, y a las asociaciones de municipalidades. Luego de ello entrarían a conocer el detalle, las indicaciones. Cabe recordar que el proyecto aprobado en general por la Sala y que viene desde la Cámara de Diputados propone que los senadores pueden ser reelegidos sucesivamente por una sola vez, los diputados hasta por 2 veces sucesivamente, los consejeros regionales, los alcaldes y los concejales también pueden ser reelegidos por hasta 2 veces de forma consecutiva. También hay declaraciones que nos hablan sobre este tema.
Acordamos un procedimiento, escuchar al PNUD, a Marcela Ríos, que ha tenido una investigadora que ha tenido muchos estudios en estas materias. También, por cierto, vamos a escuchar a la Biblioteca del Congreso Nacional, vamos a escuchar también a un investigador, Daniel Soato, que propuso el senador Andrés Alamán, y luego de eso vamos a iniciar la discusión ya en particular para ver todas las indicaciones que se han presentado. Ahora tenemos una invitación a cargo del periodista Sergio Campos, quien nos invita a ver su programa Profundidad de Campo justamente este fin de semana. Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en TV Senado. Invitación para este fin de semana en Profundidad de Campos. Conversamos con senadores acerca del estallido social y cómo se enfrenta esta crisis. Todo eso y mucho más en Profundidad de Campos, en el canal del Senado. Vamos a revisar también temas que han sido discutidos durante esta jornada de día viernes y que seguramente también van a ser materia de análisis. El esperado informe de ONU respecto de los derechos humanos. Vemos el sitio de Cooperativa donde consigna la información, el informe de Bachelet, así ha sido denominado, consigna muertes, tortura y violencia sexual durante la crisis. La alta comisionada de la ONU determinó que se han producido un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos desde el 18 de octubre. Carabineros ha incumplido de forma reiterada con el deber de distinguir entre manifestantes violentos y personas que se manifiestan pacíficamente, indica el informe que es detallado acá en Cooperativa. También habla de que existen razones fundadas para sostener, ¿no es cierto?, de estas violaciones graves a los derechos humanos. Se habla también de un excesivo o innecesario uso de la fuerza hacia quienes resultaron en privación arbitraria de la vida y en lesiones. La tortura y también malos tratos y violencia sexual son parte de lo que detalla, ¿no es cierto?, este informe, que también habló de las lesiones hacia Carabineros. Cerca de 2.000 efectivos habrían resultado afectados, 2.500 carabineros afectados. Bueno, seguramente esto va a seguir dando que hablar. Hay otro tema que está copando también esta jornada y que habla de una investigación de la Fiscalía, ¿no es cierto?, que acudió a dependencias del gobierno, incluso estuvo en La Moneda realizando un allanamiento durante esta jornada, principalmente una investigación que tiene que ver con diferentes temas. Vemos ya el sitio de La Tercera, revisa, ¿no es cierto?, que Fiscalía allanó dependencias del gobierno en el marco de investigación por presunta red de corrupción en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Sin embargo, acá la investigación liderada justamente por el fiscal de alta complejidad Centro Norte, Francisco Ledesma, apunta al pago de coimas en licitaciones de proyectos informáticos a funcionarios de distintos servicios públicos. Hasta el momento ya habría 5 detenidos. El fiscal de alta complejidad, ¿no es cierto?, se encuentra liderando una serie de diligencias en dependencias del gobierno en el marco de una investigación por una presunta red de corrupción. La causa penal se habría abierto por irregularidades en licitaciones a proyectos informáticos. Se indaga el pago de coimas a funcionarios de esa cartera de gobierno. También la jefa, ¿no es cierto?, de la fiscal de alta complejidad, Jimena Chong, realizó coordinaciones con personal de presidencia. La indagatoria abarcaría el periodo 2014 al 2018 y se prevén también más detenciones durante esta jornada. De esta manera, entonces, nosotros nos vamos despidiendo de ustedes. Les agradecemos por la sintonía, por habernos acompañado en Senado Noticias. Los invitamos a que también todas estas informaciones las pueda repasar en senado.cl, el sitio web donde hay una sala de prensa donde usted puede revisar también de forma ampliada las principales noticias de esta semana. Les agradecemos por su sintonía, les deseamos que tengan un excelente fin de semana.